Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montoner. La situación del presidente se puede resumir en una imagen, una hoguera incontrolable, una hoguera crepitante. Luego de la renuncia del ministro González, Mariano González, o luego del abrupto relevo del señor González del Ministerio del Interior, luego de sus declaraciones y el análisis de los hechos, parece indicarse que el presidente Castillo ha tenido acciones encaminadas a obstruir la justicia. Y bueno, por esto la fiscal de la Nación acaba de abrirle un nuevo proceso por encubrimiento personal. En este contexto hay una serie de preguntas, una serie de propuestas que señalan diversos caminos, pero lo que es evidente también es que en medio de la polarización hay un desconocimiento general sobre el marco constitucional y los procedimientos para relacionarse con el primer magistrado de la República, el presidente de la República. Algunos incluso han llegado a señalar la propuesta de que se detenga Castillo. Bueno, estos temas los estamos tratando para esclarecimiento de los ciudadanos y para tratar de profundizar en esos temas, la situación constitucional del presidente, los caminos que tiene el sistema republicano, el Congreso y las instituciones. El día de hoy hemos convocado al señor César Delgado Gembes, constitucionalista de larga trayectoria, sobre todo en los asuntos de derecho parlamentario, y quien acaba de publicar un interesante libro que se llama La responsabilidad política del presidente. Bueno, lo hemos convocado, él ha tenido la gentileza de aceptar este diálogo. Buenas tardes, señor Delgado, gracias por la conversación. Muchas gracias, mi querido Víctor Andrés. Para mí es un placer acompañarte en este tan reconocido programa como es el tuyo. De igual manera, muchas gracias, señor Delgado. La pregunta es, bueno, ayer le estamos formulando estas preguntas a diversos constitucionalistas. ¿Se puede detener al presidente de la República a través de las instituciones de justicia al margen de una autorización del Congreso? ¿Lo permite la Constitución? En algún caso cabría hacerlo si es que cometiera, por ejemplo, delito flagrante, un delito común, no un delito en el ejercicio de la función, tampoco una infracción de la Constitución. Pero por un delito flagrante, por ejemplo, el presidente comete un homicidio, un uxoricidio, un filicidio, y es capturado de inmediato. O sea, no puedes mantener a una persona que ha cometido un delito a nivel flagrante, por más indemnidad que le reconozca la Constitución para los procesos de acusación constitucional. El presidente de la República obviamente no puede ser acusado, pero la Constitución señala explícitamente en qué casos es que sí puede ser acusado. Y la acusación tiene que ver fundamentalmente con las infracciones de la Constitución que consigna el artículo 117 de la Constitución. Más allá de esa nómina, el procedimiento a seguirse en esos supuestos sería el de la acusación constitucional que reconocen los artículos 99 y 100 de la Constitución. Fuera de estos casos, lo único que correspondería sería provocar su vacancia a través de los artículos 113 o suspensión en el caso del artículo 114 de la Constitución. O sea, con respecto a las actuales investigaciones que está desarrollando la Fiscalía de la Nación, entonces, no se concluye que él pueda ser detenido, ¿no? Eso es más o menos lo que usted nos señala, claro, en pocas palabras. Por dos razones. Primero, porque el delito por el que se lo acusa es un delito cometido en el ejercicio de la función, presuntamente. Y en segundo lugar, porque se trataría de la naturaleza de un delito que es en el ejercicio de la función y por lo tanto solamente cabría utilizarse el artículo 99 o 100 una vez que el presidente de la República hubiera concluido su mandato. Ahora, quiero plantearle un poco para que usted nos desarrolle algunos puntos de este último libro que acaba de publicar. ¿Qué reflexión le merece la gestión del presidente Castillo en tanto ejerce la jefatura de Estado? Bueno,
hablando con algunas personas que conocen la realidad de las políticas regionales, las políticas locales, uno siente que el estilo del gobierno regional se ha trasladado a Palacio de Gobierno, ¿no es cierto? Es decir, en las regiones, el gobernador regional generalmente gobierna solo y los demás son sus asistentes, sus secretarios. Algo de eso ya también se sentía durante la gestión de Vizcarra. Pero sumando a estos hechos, las denuncias de corrupción, las irregularidades, la institucionalidad, ¿cómo podría describir esta situación particular a la luz de sus estudios constitucionales de la gestión del presidente Castillo? En términos constitucionales, políticos, ¿cómo podríamos describir esta situación? Bueno, habrían dos extremos sobre los cuales yo podría opinar algo, ¿no? En primer lugar, sobre lo último. Es cierto que el tipo de régimen político que tienen los gobiernos subnacionales, es decir, el gobierno regional, los gobiernos de las municipalidades provinciales y distritales, tienen un esquema de relaciones entre el Poder Ejecutivo y las asambleas que permite una relación semejante a la que en los estados tienen los regímenes parlamentarios. Quiere decir que si el alcalde o el gobernador regional tiene una asamblea, la asamblea invariablemente va a condonar y va a legitimar los actos del Poder Ejecutivo. Entonces, quienes ocupan puestos en el Ejecutivo, en las regiones, como fue el caso del señor Vizcarra, o en los municipios, pierden de vista que a nivel del Estado peruano, es decir, en el gobierno nacional, nuestro régimen político supone una variedad de alternativas. En algunos de los casos, cabe que se reproduzca el esquema de los gobiernos regionales y locales, porque nada impediría que el electorado vote por un gobierno y un parlamento del mismo color político. Si se diera ese supuesto, se reproduciría lo mismo que ocurre en los gobiernos subnacionales. Pero también cabe en nuestro sistema político que el electorado vote dándole una mayoría al Poder Ejecutivo que sea totalmente contraria a la que se le otorga en el Parlamento. El típico caso ha sido el del año 2016, cuando Fuerza Popular tuvo 73 escaños, una mayoría abrumadora, frente a la minoría que le correspondía a PPK en el Parlamento, que era con las justas 10 o 12 congresistas. Entonces, el perder de vista la distinta naturaleza del régimen político subnacional y el nacional habilita a que se trasladen al Ejecutivo hábitos que no son adecuadamente trasladados o reproducidos cuando llegan al Estado peruano. Entonces, ese es un rasgo de carácter institucional, más allá, por supuesto, de incompetencias que puedan tener quienes ocupan los más altos puestos estatales. Las incompetencias son consecuencia de otro fenómeno dentro de nuestro régimen político. Y fundamentalmente esas incompetencias se deben a la debilidad de las agencias de intermediación que son los partidos políticos. Nuestra gran debilidad es esa. De acuerdo. Ahora, quiero preguntarle algo continuando con el desarrollo de esta descripción que usted hace. Bueno, del 2016 al 2021 hemos tenido 4 presidentes, 2 congresos y hemos vivido esta disyuntiva que se ha instalado. 3 congresos. Bueno, 3 congresos. Es que son tantos que ya uno pierde la contabilidad exacta. Imagínese usted, 3 congresos. Pero digamos, se instaló una disyuntiva, vacancia o disolución del legislativo. Es una disyuntiva que fue, digamos, predominante en ese periodo, pero que también se ha trasladado a la gestión de este primer año de Pedro Castillo. En este contexto, algunos han empezado a señalar que quizá es hora de revisar el tradicional presidencialismo del Perú y pasar a un modelo de sistema parlamentario como una forma de resolver
este entrampamiento institucional. ¿Qué opina de estas aproximaciones usted? Bueno, en principio es cierto que el régimen parlamentario o un régimen semipresidencial como el que tiene Francia permitiría relaciones menos conflictivas, pero el costo de pasar a un régimen parlamentario no sé si lo soportaría la opinión pública, porque precisamente nosotros tendemos a uno de los dos extremos. Cuando el presidente de la República tiene mayoría abundante en el Congreso como para que nada impida su gobierno y la gobernabilidad del país, la crítica que se le hace al Congreso es que es un Congreso que todo lo que hace es proteger al Poder Ejecutivo y que no tiene capacidad de control. Caso contrario, lo que nos ha ocurrido en el año 2016, si el electorado, por voluntad del propio pueblo y de nadie, porque nadie le pone una ametralladora en el pecho para que voten y le den mayoría al Parlamento, el electorado decide que el Parlamento sea más fuerte que el Poder Ejecutivo, entonces se lo va a criticar al Parlamento, como se lo sigue criticando hasta ahora, por el exceso en el ejercicio de la función de control político en desmedro de la otra función, que es la de la legitimación del gobierno. Entonces, yo no creo que el problema sea tanto cuestión de cuál de los dos regímenes políticos nos resulte más favorable, porque en cualquiera de los casos, el gran problema que tenemos es que los operadores del sistema, por un lado, y el desconocimiento de los límites que deben tener quienes operan las instituciones, hace que se produzcan excesos en los dos casos. Cuando tienes un gobierno con mayoría absoluta en el Congreso, la consecuencia va a ser que se carece del ejercicio crítico del poder. Y al revés, si tienes a un Congreso con una mayoría abrumadora que aplasta al Poder Ejecutivo, se va a criticar al Congreso porque no deja gobernar al Poder Ejecutivo. Me parece que lo más importante está en el lado de las virtudes, en el lado de las competencias, en el lado de las capacidades que deben tener quienes operan el sistema, por un lado. Y por otro lado, también la capacidad crítica de la que carecen los ciudadanos cuando interpretan los actos de gobierno y se exceden, como ocurre recientemente, que piden que se vayan todos, como si el acto del Congreso de vacar al presidente de la República fuera un acto no constitucional. O sea, se confunden los apetitos y los ánimos a partir del uso que se hace de facultades que la Constitución le Ahora, reconoce a las instituciones. ahora, uno, digamos, uno siente cuando usted hace esta descripción de la institucionalidad es que estamos entrampados, ¿no es cierto? Porque por un lado tenemos a un ejecutivo inviolable, a un presidente inviolable desde todo punto de vista constitucional, ¿no? Aforado con todas las prerrogativas constitucionales, y por otro lado hay y este presidente, bueno, esto es una valoración política compartida por la mayoría de peruanos, este presidente está causando un desgobierno generalizado en el país, nos está llevando a la anarquía. Y por otro lado, existe un Congreso que no se decide a asumir su responsabilidad frente a la crisis, ya sea a través de la vacancia, a través de la acusación constitucional. Es decir, hay momentos en que las constituciones se bloquean. Usted diría que se bloquean para tramitar el conflicto político. ¿Usted diría que estamos en esa circunstancia? No, yo no compartiría esa perspectiva, aunque aparentemente pudiera ser la versión más clara y deducible, lógicamente. Para mí, lo más importante de este dilema es que quienes deben ofrecernos operadores para que este tipo de incompetencias y de ingobernabilidad no se produzcan son los partidos políticos. Nuestro gran dilema es que no tenemos partidos políticos y si los tenemos son de cascarón o tenemos partidos políticos cuyos líderes no llegan a tener la visión ni la capacidad de convencer a la población de que antes que llegar al poder lo que necesitan es ofrecerle al electorado
a personal competente para los perfiles de puestos que requiere la gestión que deben tener los partidos cuando llegan al Estado. Hay una brecha en el sistema democrático, porque la Constitución exige que para llegar al poder tengamos, para ser congresista 25 años, para ser presidente 35 años, pero eso es insuficiente. No basta con tener el DNI para que seamos ciudadanos tampoco. Muchas personas se dicen ciudadanos porque tienen el DNI, pero de ahí a ejercer correctamente los deberes del ciudadano, de una persona que se preocupa por sus intereses privados, lógico y naturalmente, pero también por el bien común, es decir, no utilizar los intereses privados de manera que no sirvan al bien común. Ahora, si yo le preguntara, usted ha señalado algo, los operadores políticos, los partidos políticos, el sistema de intermediación. Si yo le preguntara por algunas reformas, digamos, para no solamente describir el mal, para no solamente quedarnos en el diagnóstico, usted diría que estas reformas pasan, por ejemplo, por la bicameralidad, la instalación de un Senado. La legislación no debe fomentar el transfugismo, ¿no? En los últimos tiempos ha habido reformas que fomentan el transfugismo, pese a que en las últimas 2 décadas, después de la caída del Fujimarato, todos los sectores se propusieron eliminar el transfugismo para cancelar a esa experiencia. O los distritos electorales, ¿cómo podríamos iniciar el camino de la reforma política, de la construcción de partidos estables? ¿Qué idea se le viene a la mente, señor Delgado? En principio, la reforma de los partidos políticos es difícilmente conseguible con una reforma normativa. Las normas y las constituciones no consiguen solucionar los problemas que están vinculados a las convicciones o a los hábitos. El gran problema de los partidos políticos es que no priorizan la gestión y lo que buscan es llegar al poder sea como sea. Pero más allá de ese terrible problema, si recurriéramos a, digamos que correcciones, ajustes dentro de nuestro régimen político, reconociendo de antemano que lo central son los partidos políticos y sin cuya reforma producida de manera voluntaria por los propios partidos, no cabe mejorar el sistema definitivamente, reconociendo eso como piedra angular de cualquier corrección real de nuestro sistema político, lo demás obviamente van a tener la naturaleza de maquillajes, maquillajes que pueden mejorar, que pueden, digamos que enderezar algo la situación, pero el mal va a seguir ocurriendo mientras que los partidos nos sigan ofreciendo oportunidades de corrupción. Por ejemplo, efectivamente podemos corregir el sistema de los distritos para mejorar la relación de representación. Lo óptimo sería tener distritos uninominales para que la población pueda identificar correctamente a quien lo representa. Segundo lugar, la distancia que existe entre el representante y el electorado es tal que debería corregirse la proporción entre el número de representados por representante, con lo cual debería asumirse que es necesario aumentar el número de congresistas, no obstante que esto va a traer la opinión pública contraria. La bicameralidad puede ayudar, pero puede ayudar siempre y cuando no sigamos cometiendo los mismos errores de diseño que se han venido cometiendo desde los últimos 120, 130 años, que es reproducir 2 cámaras que hacen lo mismo. Lo que hace falta es una visión estratégica del régimen de cámaras. Una visión estratégica supone que haya una cámara que cumpla funciones diferentes a las que cumple la otra cámara. La falta de división funcional del trabajo hace que el Congreso no sea más operativo. Por ejemplo, si la Cámara de Diputados se dedica a legislar, la pregunta es, hasta ahora la legislación siempre ha sido producida por el Congreso, pero ¿alguna vez el Congreso se ha preocupado de saber cuáles de las leyes que aprueba se están cumpliendo? Eso es elemental en una relación familiar, por ejemplo. El padre, la madre da una orden. Si el padre y la madre no se aseguran de que la orden que se ha dado se cumple, ¿existe autoridad? No existe autoridad. Eso es lo que pasa en el Poder Legislativo. El Congreso da las leyes, pero no sabe si sus leyes sirven o no sirven, si se cumplen o no se cumplen. Eso es lo que podría hacer la segunda Cámara. La segunda Cámara puede dedicarse a hacerle seguimiento, monitoreo y también la vigilancia del impacto que tiene la ley en la sociedad, de forma que
obteniendo esa información, la traslade al órgano legislativo propiamente dicho, que sería la Cámara de Diputados, para que se corrija lo que el Senado ha detectado que no está funcionando bien desde el punto de vista legislativo. Ese tipo de arreglos podrían ser de enorme utilidad en el mejoramiento de nuestro sistema político. Muy bien, señor César Delgado Guembes, le agradezco infinitamente por estas reflexiones y seguramente vamos a seguir conversando más adelante sobre todos estos asuntos constitucionales que se han convertido en medulares en la actual crisis, coyuntura o encrucijada nacional. Muy agradecido, señor Delgado. Para servirlos, mi querido Víctor Andrés. Buenos días. Muchas gracias. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos de Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.